cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Cada vez tenemos invitados que nos nutren en conocimiento, historia y además validan su actividad que han realizado en la vida. Tengo hoy un ingeniero civil, graduado en la época como técnico, bachiller técnico en el Instituto Pascual Bravo, profesor de EAFID, de la Medellín, del SENA y del mismo Instituto Técnico Pascual Bravo, tecnológico, ¿no? Un hombre que se ha dedicado su vida, fuera de ser empresario y tener su propia compañía, y gerencia otras, a desarrollar la ciudad, el departamento, a ser visionario en lo que tenemos de futuro, en nuestro departamento y en Colombia. Joel Moreno Sánchez, bienvenido al Pensamiento al Aire. Muchas gracias, Antonio, Hombre, por esta invitación de Pensamiento al Aire. Muy complacido de estar contigo. Muchas gracias, y más complacidos van a quedar todos nuestra audiencia, que sigue creciendo. Cada vez esta ilusión del pensamiento, de mostrar el talento de la gente como tú que brillan permanentemente, hay que mostrarlos también para que la gente se llene de motivación para continuar con esa labor. Además, vale la pena recordarlo, ha sido presidente de la SAI, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, miembro de su consejo, de manera que tiene toda la experiencia como ingeniero para darnos una historia muy importante. Empecemos hablando de la parte de valorización departamental, sigue teniendo importancia. Municipal, fuimos pioneros en ese tema de aportar los ciudadanos a las obras del municipio. ¿Cómo va ese tema? Pues yo creo que ese tema se enterró desde cuando llegó Luis Pérez a la administración municipal, pues, y encontró resistencia por haber derramado, es la expresión que utilizan, pues, unas obras en la comuna de Guayabal. Entonces la carrera 70, la 76, y pretendieron cobrarlo, y él prometió en campaña que iba a devolver las contribuciones. Desde allí el sistema empezó a declinar, y al punto que en las únicas zonas donde con posterioridad se ha abierto paso es en el poblado, donde se presume que hay una capacidad económica para poder hacer las obras complementarias que no se hicieron en la época en que se construyeron las transversales, la avenida del Poblado, la avenida Las Vegas, los intersectores de aguas residuales. Entonces esa obra se quedó a medias, porque lo que se pretendía era resolver el problema de conectividad de una comuna que tenía una normatividad para viviendas de tipo unifamiliar, 3.000, 1.200 y 600 metros, pero en esos lotes ya no hay unas viviendas unifamiliares, sino hay unos edificios de 40 pisos, de 30 pisos, que multiplicado por 4, pues da un número de vehículos pues, que ya pues, distorsiona. Sobrepasa cualquiera. Ah, sí, claro, allí pues, de modo que el mecanismo de la contribución de valorización está llamado a jugar un papel importante cuando el Estado no debe propiciar el enriquecimiento sin causa. Entonces, es un auxiliar, un mecanismo auxiliar. Yo creo que ya el sistema de la contribución de valorización está recogido a sus justas proporciones, y solo pues, es válido en aquellas zonas donde no haya habido desarrollo. Pero el redesarrollo de la ciudad con ese instrumento pues ya encuentra resistencia. Llegó al tope. Llegó al tope. Hombre, la densidad es una cosa tremenda en el sector del poblado en construcción. ¿Eso no genera riesgos? No, siempre y cuando haya un estudio de suelos que determine
cómo se puede apuntalar, si cabe la expresión, los edificios mediante unas fundaciones que busquen profundidad con el sistema de pilotaje, ¿cierto? Entonces se hacen pilas, pese hasta encontrar unos suelos que sean competentes para poder atender las cargas que le transmita un edificio. Doctor Joel, yo veo en la ciudadanía que hay siempre un miedo, porque no tienen confianza en las curadurías. ¿Eso es verdad o hay que generarle confianza a la curaduría en lo que están haciendo? Pues las curadurías son instancias, más que instancias, son entidades delegadas del gobierno en que deben acreditar, pese unos profesionales tan suficientemente competentes que examinen todos los requisitos exigidos para construir una obra. Entonces allí tiene que estar un arquitecto, tiene que haber un ingeniero ambiental, tiene que haber un ingeniero estructural, pues hombre, que examine si los diseños de la estructura son competentes y además atienden los códigos que regulan la construcción de los edificios. Tiene que haber un ingeniero de suelos pues, que mire pues, si las fundaciones son suficientemente competentes para atender las solicitudes de carga. Es la expresión que uno en ingeniería pues, utiliza. Sí. Pero digamos que recordando temas como Space, uno dice hubo fallas estructurales, hubo fallas de diseño, o hubo también fallas de la curaduría. Eso se ha investigado y al final pues, no hay muchas conclusiones, ¿no? Pues yo creo que es una responsabilidad combinada, aun cuando uno diría pues, que el ejercicio de la ingeniería debe ser tan profesional, tan ético, en que uno cuando diseña, pues, debe haber alguien que revise para estar absolutamente seguro de que ese diseño es responsable y además no va a ponerse en tela de juicio la vida de las personas. Es que invoquemos el Código Hammurabi. El Código Hammurabi de la antigüedad establecía pues, que si un constructor construye un edificio para una persona y ese edificio pues, hombre, colapsa y se mata a un hijo del dueño, pues el constructor tendrá que sacrificar un hijo. En fin, tampoco podemos llegar a esos extremos, pues, pero los nuevos códigos son exigentes y en resumen, el ejercicio de la ingeniería implica una responsabilidad social de tal naturaleza que es muy parecida a los médicos, ¿cierto? Hay profesiones que no ejercen responsabilidad social. Igual los ingenieros... Nosotros como abogados también fallamos y hay críticas, ¿no? No me estaba refiriendo precisamente a responsabilidad de los ingenieros porque todas las profesiones tienen personas que de pronto no cumplen con el perfil ético para el que se profesionalizaron, ¿no? Pero bueno, yo creo que usted ha hecho una labor demasiado importante en Antioquia, en todo, porque además es columnista del Colombiano, siempre opina, nos da visión de lo que se está haciendo, qué es bueno, qué es malo. Antes de irnos para puertos, que vamos a hablar de los puertos, sigamos en Medellín hablando de la obra del río, el subterráneo del río. Yo lo he visto en sus artículos crítico en ese tema. No sé, la palabra soterrado se ha introducido acá de manera inadecuada. Un soterrado yo lo veo como un escondido, un camuflado. Entonces, eso debió de ser más bien un deprimido. Los soterrados adyacentes al río son la antiplaneación, porque rompió con el plan que se estructuró décadas atrás en lo que debía correr en las fajas adyacentes al río, 60 metros a cada lado, o sea, unos 120 metros más el ancho del río. Allí siempre se estableció de un principio que debían construirse unas vías jerarquizadas, una vía regional, una vía distribuidora, una vía de servicio, y encima de ellas, pues, hombre, las torres de transmisión de alta tensión, y debajo de ellas, pues, el sistema de suministro de acueducto,
el sistema de aguas residuales, pues unos colectores de aguas residuales, y lo más importante, la faja de los 18 metros para instalar allí el tren de cercanías, el sistema metro y el tren de carga. Eso se borró del mapa. Se borró del mapa, se borró absolutamente. El soterrado del costado occidental borró del mapa el sistema. Y ahí había unos separadores sobre los cuales debió construirse un sistema de viaductos vehiculares, instalar allí unas columnas y unas plataformas para que 30, 40, 50 años, 100 años, es decir, las ciudades tienen que proyectarse no con la miopía de unos 3 o 4 años, tienen que ser 50 o 100 años. Allí estaba estructurado que debía instalarse unos viaductos para el movimiento rápido entre extremos lejanos del Valle de Aburrá. Eso se tiró a la basura. Y además, pues, yo escribí algún artículo en el que hace más de 7 años, los soterrados se inundarán, ¿cierto? Parques del río se inundarán. Algunos me preguntaban, hombre, no se han inundado, y falta la creciente máxima. Y en efecto, pues hace unos meses se inundó y seguirá inundándose, mucho más, cada vez con un volumen mucho mayor, porque el río es un canal trapezoidal, tiene una capacidad hidráulica limitada, ¿cierto? Y cada que la naturaleza se cubre de cemento o de techos, pues lo que uno denomina en ingeniería la escorrentía va a llegar mucho más rápido al río y eso va a provocar inundaciones. Parques del río seguirá inundándose. Mejor dicho, avisar casi que cuando hay grandes tormentas no pasar por debajo, porque hay riesgos. Es mejor buscar otras opciones, otras alternativas. Pero volviendo al tren de cercanías, si se fuera a construir, a realizar ese, ¿qué hacer ahí? Simplemente, es decir, el borde del soterrado occidental está detrás de la placa trapezoidal del río, del canal del río. No hay por dónde pasarlo. No hay por dónde pasarlo. Así de sencillo. ¿Y eso no se previó, doctor Joel? Pues lo que pasa, Antonio, es que esta elección popular de alcaldes ha dado al traste con la planeación, porque si cada alcalde llega con su paquete, pues, de un programa, pues, a ejecutar, pues se borra de un tajo lo que venía antes. Yo fui funcionario público durante 7 años, qué sé yo, y simplemente los alcaldes que llegaban por decreto, llegaban a preguntar qué se está haciendo. Es que lo que se estaba haciendo era bueno, continuaba. Así hicimos, pues, las transversales del Poblado, la avenida del Poblado, la avenida Las Vegas, la carrera 80, las transversales, la avenida Oriental, en fin, y llegaban y preguntaban qué se está haciendo. Y mejoraban lo que se está haciendo, pero nunca... Se actuaba un poquito con visión de futuro, ¿no? Sí, claro. Y continuidad. Y continuidad en los planes. Qué desastre. Sí, eso se tiró a la caneca de la basura. Entonces, porque pues cada uno llega, pues, a hacer el puente de la 4 Sur en un sector donde no había vía, ¿cierto? Es como hacer un puente donde no hay río, y llega, pues, llega a ser, pues, el puente de la Madre Laura, y llegan, pues, a hacer otras cosas, pues, que nunca estuvieron, pues, contempladas en los planes. Bibliotecas cuya reconstrucción vale más que la construcción, sí. En fin, eso es falta de planeación, poco visión de futuro y no mirar la protección de la ciudadanía. Vámonos para otro tema, doctor Joel, vámonos para los túneles. Seguimos necesitando desarrollo en el túnel de Oriente, en las vías hacia Urabá. En fin, ¿cómo ve todo ese desarrollo? Me parece que las mal denominadas autopistas de la montaña, que no son autopistas, sino que son carreteras de buenas especificaciones, es decir, son carreteras para andar a 60, 70 kilómetros por hora, ha logrado romper una tradición, pues, muy amarrada, pues, a la topografía, y era continuar, pues, con las vías
siguiendo las curvas de nivel y qué sé yo. Eso afortunadamente se ha roto y ya hemos visto pues, que las vías 4G incorporan pues, viaductos, ¿cierto? Incorporan túneles. Es decir, creo que en eso ha habido un acierto. Un poco demorado pues porque aún estamos esperando la vía Bahía Solano, pues, que era para el 2021 y esa fecha, desde hace unas décadas, hace unos años atrás la veíamos muy lejana y resulta que tampoco se hizo en el 21. En fin, pero con todos los retrasos que ha tenido, hay que reconocerle que este gobierno pues, reactivó muchas de ellas y la ha puesto ya a punto de cercano del corte de la cinta de algunas de ellas. Creo que hay que seguir incursionando en ellos y la conexión vial a Aburrá Oriente, pese que algunos personajes habían afirmado de que no era una obra ni prioritaria ni necesaria, pues en algún artículo que escribí yo reciente, pues cité que habían pasado más de 8 millones de vehículos. Entonces uno pregunta, pues, ¿por dónde habrían pasado esos 8 millones de no existir el túnel? Y además hice hincapié en la necesidad de complementar la obra como está concebido inicialmente, que es una doble vía, pues son 2 túneles, uno de ellos ya está hecho en obra negra, pues lo que resta es hacer el viaducto complementario en la parte de Medellín y disponer de una vía expedita pues, cuyo nivel de operación ya está muy cercano al punto que sería la oportunidad para reiniciar la construcción del segundo túnel. Ya hemos visto cómo los fines de semana pues, hay que hacer unas colas kilométricas desde el portal occidental hasta la glorieta del aeropuerto, son 1.600 metros, pues hombre, cuya cola y tiempo de espera pues impacienta a los usuarios y digo, bueno, más bien me voy por Las Palmas, más bien me vengo por Las Palmas. Entonces eso yo lo estuve conversando con el gerente de la concesión, ellos están un poco dispuestos sí a reanudar la obra, pero falta el empuje de la gobernación, falta que el gobernante de turno diga, empiecen que ahí van mis aportes pues, correspondientes. De manera que no solo eso, Antonio, sino de que se requiere otra conexión en la parte sur. En eso hay que pensar un poco con visión de futuro. Y en la parte sur, pues, cuyos usuarios tienen que desplazarse hasta Las Palmas para poder usar el túnel, pues no se sienten nada complacidos. Hay que hacer una conexión en la parte sur. Me mencionó usted al gobernador. Enseguida hablamos de un tema que es brutal para Medellín. Pero también hay que complementar que en Río Negro y en la zona del oriente hay que mejorar también la conectividad para hacer más rápido el flujo de vehículos, ¿no? Eso también genera unos trancones para los que conocen a Antioquia en la parte superior de ya en el oriente antioqueño, pues obviamente es unas tierras bellísimas, unas zonas de disfrute de la gente, con casas, fincas, aunque hoy hay un desarrollo urbano bastante notorio, y eso hace que se colapse también el tema del tráfico, ¿no? Sí, me parece que la decisión que tuvo el anterior alcalde pues, de hacer una propuesta de una expansión del plan vial, pues ha sido acertada, con todas las dificultades que ha encontrado pues, en la comunidad, pues de financiarlo con recursos de la valorización. A mí me parece que allí sí allí se opera porque son tierras carentes de infraestructura. Es que el tema clave es si la tierra dispone o no de infraestructura de servicio, es decir, una tierra que no tiene más que grama y árboles, pues si carece de la infraestructura de servicios públicos, llámese vías, llámese acueductos, llámese alcantarillados, llámese energía, en fin, si carece de esos, pues hombre, no es urbanizable. Entonces es cuando
el instrumento de la contribución de valorización tiene cabida. Muy bien. Doctor Joel, hay un tema que a mucha gente la tiene de pelo parado, y es el tema de la oferta que hace el señor gobernador de Antioquia, encargado, de vender la participación de Hidroituango al municipio de Medellín. ¿Qué opina usted de ese tema? Pues yo no, sí, yo he escuchado opiniones de algunos concejales que desde ya han manifestado pues, su contrariedad respecto a esa propuesta que no es de recibo. Que no es de recibo porque es intentar metérsele al PIG de empresas públicas. Eso de una parte. Y porque hay mucho celo pues, en la joya de la corona, pues, que es una empresa industrial y comercial del Estado de carácter público, pero el dueño único es el municipio de Medellín. Y es el Consejo quien debe determinar pues, acceder o no a esa propuesta, no lo quiero calificarla, pero creo que encontrará mucha resistencia. No creo que sea fácil lograrlo, y esa propuesta también tiene pese una lectura que no estaría bien, pese que las acciones que tiene allí el IDEA y el departamento de Antioquia, propietarias de Hidroituango, se vayan a entregar a EPM, que es un contratista. Es decir, sería lo peor. Es decir, ¿cómo así que ante la mal denominada contingencia de Hidroituango, pues diga el gobernador, esa platica se perdió, pero vamos a ver cómo la recuperamos entregándosela al contratista llamado EPM, porque EPM es el contratista de la sociedad Hidroituango S.A. Entonces tampoco eso tendría, pues, sería de buen recibo. Pues hombre, en el peor de los casos, Antonio, yo diría, en el peor de los casos, de los casos, pues llame a unos proponentes internacionales, cuánto dan por lo que tiene, además de que las empresas públicas de Medellín pues, las rige unos estatutos que sería necesario modificarlos, porque no es una empresa por acciones, es una empresa que tiene un patrimonio de 60 y pico billones y unos pasivos y unos activos, de manera que no veo cómo esa propuesta tenga cabida. Hay un aspecto... Le voy a preguntar, es que hay un tema que yo veo que es un poquito de miopía. El 83% del avance de la hidroeléctrica ya ha superado ese 83% en construcción y puesta en marcha. Sí. Se ha superado la contingencia de la problemática que presentó hace 2 o 3 años. Uno ve que la generación de energía va a ser de un ingreso importantísimo. ¿Cómo vender uno lo que le va a generar dividendos al departamento para generar desarrollo en los municipios de Antioquia? Antonio, usted me ha dado el argumento, es decir, ¿cómo vender un activo que está próximo a instalar las 2 primeras unidades de 300 megavatios? Es decir, una empresa que casi que está en marcha. Cuando uno hace una valoración de una empresa a efecto de intentar venderla, pues uno de los primeros métodos que uno utiliza es el flujo de caja descontada, el flujo libre de caja descontado. Entonces esa empresa está a punto de tener ingresos por la venta de energía. Sería un error imperdonable. Pues de EPM, digo del departamento de Antioquia y del IDEA, pues el IDEA es el mayorista allí, el departamento tiene sino el 2 y pico. Sería un error imperdonable, pues hombre, que en 5 o 6 años, cuando eso esté en plena producción, además el mercado de la energía está regulado, ¿cierto?, por la CREC, pese de que esa esperanza, porque hay que afirmar, pues hombre, con toda franqueza, que los recursos hidroeléctricos
de Antioquia solo se ha aprovechado Isagen y EPM. EPM tiene 25 centrales, Isagen tiene 3. Y el departamento, y la suma de esas dos es del orden de los 5.000 megavatios, mientras el departamento de Antioquia tiene apenas 20 megavatios. Entonces, esto pone en evidencia que solo la postura del exgobernador Luis Alfredo Ramos, de la mano de Álvaro Vázquez, pues hombre, le caminaron a buscar la viabilidad de Idipango y encontrarlo la fórmula salvadora. ¿Y cómo es posible que habiendo encontrado la fórmula salvadora para que el departamento también vendiera energía, vendiera aguaceros, pero de buenas a primeras llegue un gobernador y diga, vamos a vender ese activo? Entonces, 2.400 megavatios entre los dos, o sea que el departamento tendría un poco más de 1.200 megavatios. Entonces, ¿cómo vender? Pues una joya que está a punto de hundir el botón verde de arranque. Además que me parecía, y además, yo en algún artículo he señalado la inequidad que hay en la distribución de las utilidades, de los beneficios económicos que significa la venta de aguaceros de EPM al país y a la ciudad. Es que vender aguaceros es un negocio redondo, tan redondo que eso le ha generado a EPM más de 2.4 billones, de los cuales se van 1.2 al municipio de Medellín, 800.000 a la DIAN, que no tiene ninguna acción en EPM. Entonces, mientras los municipios están recibiendo, y le voy a hablar con cifras, los 56 municipios en donde tiene asiento los proyectos hidroeléctricos de EPM, no hablando de Isagen, no tengo el dato de Isagen, apenas le están transfiriendo 46.000 millones a los 56 municipios. Eso es inequitativo. Entonces yo he afirmado que en la ley del medio ambiente, la 99 del 93, hay que modificarla para hacerla equitativa. El producto de la venta de energía tiene que ser un negocio, no solo para Medellín, sino para todos los pueblos de Antioquia. Los que tienen incidencia. Claro, no, y los que no también. Claro, la participación sería menor en la transferencia de los beneficios, ¿no? Sí. Ok. Ese es un tema que está en la mira de la opinión pública, en la mira internacional, y esperemos que no cometan ese desastre de hacer viable la venta. Pues una miopía absoluta, ¿no? Pero un error imperdonable, Antonio. Vámonos para un tema que es el último que vamos a tratar hoy, y es el de los puertos, doctor Joel. Hay unas cifras que usted me dejó aterrado ahora, antes de iniciar este conversatorio, en la realidad de lo que debe conocer Colombia sobre el tema de los puertos y la incidencia de ellos hoy. A ver, estaba mirando una hoja en la que imprimí hace unos días respecto a la situación portuaria, las toneladas movilizadas por zonas portuarias. Y cuando se ha afirmado alegremente que el puerto más importante del país es Buenaventura, porque mueve el 55% de la carga, resulta que no. Resulta que ese es un puertecito de chalupas, me perdona la expresión, pero es que en el argot de lo que son las competencias portuarias, los barcos de 30.000 toneladas son unas barquitas, son unas chalupas comparados con los grandes transportadores de contenedores que se miden en teus, ¿sí? Ya eso de 30.000 teus o toneladas es distinta, está mandado a recoger. Y la verdad es que el puerto de Buenaventura, que apenas mueve el 10% de la carga total, pues incluido el carbón, incluido el petróleo, porque el país se está moviendo 183 millones de toneladas, estos son datos del 2020. El primer puerto es Cartagena, como 43 millones de toneladas.
El segundo puerto es Barranquilla, 10 millones con todas las limitaciones que tiene el canal de acceso por el río Magdalena. El tercero es Santa Marta y, el segundo es Buenaventura, pero apenas con 17 millones. Entonces, si uno compara el total Cartagena con Buenaventura, es decir, Buenaventura está moviendo 2 veces y media lo que mueve Buenaventura. Entonces, esto nos pone de presente, pese que Buenaventura no es una zona portuaria competente. Algunos la han calificado de un monopolio. Allá hay 2 puertos, incluido el de Agua Dulce, pues que requiere atravesar para que los barcos atraquen allí 27 kilómetros de canal que hay que dragar, y eso es un costo que nos corresponde a todos los colombianos, porque ese dragado no es de cuenta de los puertos, sino de cuenta del presupuesto nacional. ¿Así? Así, claro, eso no es de cuenta. Además, pues, la bahía también hay que dragarla. La bahía de Cartagena tiene una limitación, de Buenaventura, una limitación entre 8,50, 9 metros, todo depende de la marea. Eso es precisamente lo que limita la entrada de barcos de gran calado, pues, y por ende de mayor capacidad de transporte de carga suelta o contenedores, qué sé yo. Entonces se impone la necesidad de hacer un puerto de aguas profundas en los 1.350 kilómetros de costa pacífica que tiene el país. Es que le hemos dado la espalda a las economías del sudeste asiático. Es decir, no, el carbón debía estarse llevando por ahí, el petróleo también se debía estar llevando por ahí, pero no, todo se lo lleva la costa caribe, pues con el puerto de Bolívar para el carbón, Morrosquillo con el petróleo. Cartagena, como ya dije, está en primer lugar, es el puerto de mayor movilización de contenedores. Es decir, en esta coyuntura que tuvimos, algunos importadores decidieron más bien pues traer la carga por Cartagena y no por Buenaventura, porque los costos se multiplicaron de manera exorbitante. Además del monopolio, insisto en el monopolio, porque esas son sociedades portuarias privadas. Privadas, pero con un gasto adicional para la nación, como bien lo que no está llevado en el gasto, sí, claro. Sí. Es vital que lo sepan. Entonces, hombre, en conclusión, doctor Joel, nosotros estamos hablando de 3 pequeños puertos en Urabá, otros puertos en otro lado, pero ¿dónde sería el gran puerto que le dé desarrollo completo a Colombia? Yo creo que un puerto estratégico sería Cupica, porque... ¿La ubicación es cuál? La ubicación es en la parte norte, más arriba de Bahía Solano, mucho más arriba, pues en puntos donde la naturaleza ya hizo el trabajo en disponer de aguas profundas. Es que el tema es clave. Entonces uno no puede en un proyecto condenar los resultados a un gasto indefinido en el tiempo, que es lo que ocurre con aquellos proyectos en los que hay que dragar permanentemente. Y esta afirmación es válida para todos los puertos, es válido para Barranquilla. Ustedes vieron allí un barco atravesado, empujado por remolcadores a la espera de que llegara la draga. No. Uno no puede condenar a hacer unos puertos en Urabá, pues sujetos, en que la operación esté sujeta a un dragado, que es lo que va a pasar con estas 3 opciones portuarias de PCC, de Darien International y Puerto Antioquia, ¿cierto? También van a estar sujetas a la necesidad de dragar. Es lo mismo que cité yo el caso de Buenaventura, cuyos 27 kilómetros más la bahía tiene que estar en proceso de dragado. Yo no sé si es la draga Josefina, o más dragas con nombre de mujer las que vayan a excavar el fondo del mar. Uno tiene que
hacer los puertos donde la naturaleza ya ha hecho el trabajo y no esté sujeta al fenómeno de la sedimentación. Por eso, cuando se escojan opciones portuarias, tienen que mirar pues, en qué sitio está, ¿cierto? Entonces, hay que buscar un sitio, y el sitio que hasta ahora pues, se ha sido identificado como el más opcionado porque tendría la conexión con el denominado PTI, el puente férreo interoceánico, pues que tendría del orden de unos 220 kilómetros, sería entre Cupica y Tarena, que sería un sitio de aguas profundas, un poco a la izquierda de la desembocadura del Atrato, ¿cierto? Que tiene más de 60, 70 metros de profundidad. Ahí nos evitamos el problema de dragados. Y no hay problema de sedimentación porque está en la margen izquierda del Atrato. La margen derecha es donde está la delta pues, del Atrato, donde está el fenómeno de la sedimentación. Entonces, son lo que en ingeniería le recomiendan a uno, debe uno hacer. Pues es probable de que se puedan desarrollar pues, otros puntos allí, pues estuvo identificado en algún momento Tribugá, pero Tribugá sería un crimen ambiental pues, de funestas y colosales consecuencias porque sería acabar pues, con un estuario el manglar se acabaría. De manglares, sí, se acabaría. Pues y además es una bahía pues, muy propia para una marina, pues, yatecitos, pues, barquitas. Pero la profundidad de la ensenada de Tribugá no va más allá de 5 metros cuando los grandes cargueros de contenedores exigen profundidad más allá de 18 metros. En conclusión, hay que aprovechar la naturaleza, sí, donde haya sitios profundos que eviten dragado y una vocación real del Estado colombiano para hacer esos puertos. Esa sería una buena conclusión. Sí, claro. Muy bien. Doctor Joel, el pensamiento al aire le agradece la presencia, ese conocimiento que nos imprime a todos los que lo estamos viendo y escuchando y que permite tener una claridad sobre lo que ocurre en nuestra sociedad y el próximo futuro. Muchas gracias, Antonio, por esta invitación. Pues quedan en el tintero otros temas pues, de ciudad, del departamento, del país. Espero que en otra oportunidad podamos desarrollarlos porque hay muchos más temas de ciudad y de país. Sí. Y así es que vamos a construir este país. Muchas gracias, doctor Joel. Con mucho gusto. Buen día.